¿De verdad que en estas marcas que dejó el agua nadie se fijó nunca? Bienvenidos a la tecnología hidráulica. La mayor central hidromecánica del planeta, hasta el inicio de la Revolución Industrial, 1750 DC. Vivieron la Revolución Industrial antes que nosotros, varios milenios antes. Toda esta teoría empieza con esta piedra, un cacho roto de piedra que pertenecía a las cancelas de salida de la Cámara del Rey. Esta piedra, como se puede ver, tiene varios trepanados por los cuales pasaban las sogas de sujeción, los cuales nunca existirían si estas piedras fueran para un solo uso, como se cree. Dicen que estas caían a su alojamiento cuando se bloqueaba el cuarto del rey después de su ceremonia de enterramiento, y si fueran para un solo uso, jamás tendrían ese mecanismo de elevación y bajada, pues era un mecanismo sofisticado con cuerdas y poleas, es decir, que tenía regulación, y jamás esa regulación podía ser para bajarlas por completo y no volver a subirlas nunca más. Además, estas piedras o cancelas no bloqueaban el paso de la gente, pudiendo ser anuladas saltando por arriba y picando una pequeña esquina para entrar, como así se hizo cuando se vulneró la Cámara del Rey. Entonces, si estas piedras no bloqueaban el paso de la gente, vamos a ver a qué estaban cortando el paso. Lo único que podía haber dentro de la llamada Cámara del Rey, si como hemos visto tenía unos cierres o cancelas a su salida, los cuales eran regulables, solamente podía ser porque contenía algún líquido y necesitaba esas cancelas o grifo para poder sacar su contenido. El único líquido capaz de estar contenido en dicha cámara era el agua, con lo cual las teorías de los egiptólogos están totalmente equivocadas, pues en ellas se describe perfectamente cómo los constructores egipcios se equivocaron al poner estas cancelas, pues no bloqueaban el paso de la gente, es decir, que se podían vulnerar muy fácilmente para entrar en la cámara, como así se hizo. Está totalmente claro que si estas cancelas no bloqueaban el paso de la gente, era para otro tipo de paso, y aquí en la siguiente teoría vamos a desvelar qué hacía ese agua en la Cámara del Rey y para qué servía. Tanto las correderas de las sogas como los trepanados de la piedra, y además de unos alojamientos en forma de encaje semicircular que hay encima de donde estaban situadas las cancelas, indican el uso tanto de poleas como de máquinas giratorias, encargadas de la elevación de dichas cancelas y del taladrado en esas piezas de granito que jamás se podría hacer sin ellas. Cámara del Rey de Keops, marcas del agua, evidencias de tecnología hidráulica. ¿De verdad que en estas marcas nadie se fijó nunca? ¿Ni en todo lo demás que se expone en esta teoría? Cámara del Rey de Kefren, marcas de agua, evidencias de tecnología hidráulica. En esta cámara también hay cancelas regulables en su salida, y con esas marcas en las paredes, ¿qué creéis que había dentro del depósito? ¿Agua o el alma del faraón? Las mismas marcas en las tres pirámides. ¿Nunca extrañó a nadie? Cámara del Rey, Micerinos, marcas de agua, evidencias de tecnología hidráulica. Esta cámara también tiene cancelas en su salida. Qué difícil adivinar de qué estaba lleno este depósito también. Tanto las imágenes de Kefren como de Micerinos no entran en este estudio. Están para aportar pruebas de ingeniería hidráulica en las tres pirámides de Giza. Las tres se hicieron con la misma técnica. Bienvenidos a la tecnología hidráulica. ¿De verdad creéis que una estatua de 50 toneladas es posible que la movieran 20 hombres con solo mojar la arena? ¿Vosotros echaríais el agua metidos en el carrillo y a 1 metro de distancia del borde? ¿O lo haríais desde el mismo borde para no perder agua y fuera del carrillo para no pesar más? ¿Acaso solo yo veo que esa figura simboliza la tecnología hidráulica?
Nadie más ve las bajantes pronunciadas de agua que utilizaban para la funcionabilidad de sus máquinas, las cuales están representadas en esta figura. Pues ahora lo voy a explicar y así seguro que se verá más claro. Pirámide de Keops. Dentro de la estructura de la pirámide de Keops se encuentran una serie de cámaras y galerías, las cuales son necesarias para la función de la máquina elevadora que se hallaba en el interior de la Gran Pirámide. Dicha máquina será la grúa que levantará las piedras o sillares que componen dicha pirámide. Generaban un circuito de agua con una bajante pronunciada en el que ponían sus máquinas a funcionar y así producir un movimiento de elevación, como vamos a ver más adelante. Dicho circuito de agua constaba de los siguientes mecanismos: sifón de agua o cámara del rey. Es un tanque de 10 por 6 por 6 metros, hecho totalmente en piedra. En concreto, más de 180 piedras lo conforman, montadas en bloque. Tiene 2 respiraderos por donde entraba el agua. Además, disponía de una salida con 3 piedras regulables que hacían de grifo, conocido como la sala de los rastrillos o de las cancelas. Dicho tanque estaba relleno de agua por los bajantes que tiene. Y con ese agua te vamos a mostrar qué hacían y cómo lo hacían. Era necesario llenarla de noche y de día, pues gastaban más agua del que podían recargar. Esta se hacía por el exterior de la estructura con los mecanismos representados, pues son los únicos que podían subir esos metros cúbicos de agua a esa altura. Esto demuestra claramente que Arquímedes no los inventó, los copió, pues se formó en Egipto. Habría que hacerlo a varios tramos, lo suficientes para llegar hasta esa altura. Nunca se podría hacer con un solo tramo, pues necesitarían estar conectados en serie hasta llegar arriba. Cuando comenzaban a trabajar, tenían el tanque lleno y al acabar por la noche lo habían dejado vacío y lo recargaban toda la noche. Así el ciclo continuo, pues es la manera más eficaz de trabajar con máquinas, teniéndolas totalmente cargadas al comienzo de la jornada, como es lo más normal y lo más lógico. Total, bombeaban mínimo 2 tanques de agua diario, uno por la noche y otro por el día, aproximadamente 800 metros cúbicos de agua, y con ello podían elevar de 1.500 a 2.000 toneladas de roca al día. Y ahora te vamos a desvelar cómo realizaban tal proeza de ingeniería hidráulica, pues multiplicaban varias veces la energía del agua. ¿Cómo aumentar el empuje del agua de la forma más eficiente? No está claro si los ingenieros egipcios conocían esta fórmula, pero sabían aplicarla perfectamente, puesto que de ella se deduce que si aumentamos la velocidad, pues esta va al cuadrado, aumenta exponencialmente la energía cinética, mientras que si aumentamos la masa, apenas cambia al estar dividida entre 2. Es decir, es mejor aumentar en esta fórmula la velocidad que la masa. En eso es en lo que se basan los arquitectos e ingenieros egipcios para desarrollar un tanque con agua presurizada, con lo cual, al salir el agua por los grifos o rastrillos con presión, este agua bajaría por la gran galería con una mayor energía cinética, la cual era utilizada para mover la noria o la máquina que había en el interior más fuerte o más rápido, dependiendo de sus necesidades, y así conseguir que con un gasto más reducido de agua obtenían el mismo efecto. Multiplicaban varias veces la energía del agua. Con 5 kilos por centímetro cuadrado, mínimo se multiplicaría por más de 15, y si no, desarrollar la fórmula, puesto que la velocidad del agua a esa presión es mínimo 4 veces superior que si no tiene presión alguna, y luego va al cuadrado. Masificaban el uso del agua y a la vez lo minimizaban, lo cual indica que esto solo puede ser fruto de una evolución constante. Respiraderos, depósito principal. Eran las bocas de entrada de agua a dicha cámara y están a 0,8 metros de altura del suelo aproximadamente.
Por la disposición de los canales, que son ascendentes a 45 grados, se puede deducir que en la figura 1, si seguimos rellenando de agua, subiendo por encima del nivel de entrada y rellenando los canales unos metros por encima hasta el nivel de línea o salida al exterior de la pirámide de dichos tubos, el tanque o cámara del rey quedaría presurizado automáticamente. Por eso los canales son ascendentes, para generar una presión en el tanque al llenarse, hasta el final de línea o salida al exterior de dichos tubos en la pirámide. Esta presión del agua hacía que al abrir las compuertas de salida de agua o cancelas, esta bajara con presión por el carril central de la gran galería con una gran fuerza y velocidad. Estas tomas de agua a 0,8 metros del suelo solamente pueden tener la función de presurizar un depósito, no sirven para nada más, y los 45 grados a los que baja son los grados ideales para la funcionalidad de las bombas de ariete, que luego vamos a explicar más adelante, no para que el alma del faraón viaje a la constelación de Orión. Además, ya habéis visto que en la cámara del rey el agua deja marcas negras en las paredes. ¿Veis de qué color están las paredes de esta bajante por dentro? Esto no lo ha visto nunca nadie. La presión venía al comprimir el aire que quedaba retenido en ese tanque o depósito, lo cual sucedía cuando lo iban rellenando hasta prácticamente arriba, pues todas las paredes estaban presurizadas, por eso son de granito y están perfectamente selladas entre sí. Subiría el nivel del agua hasta que se igualaran las presiones del aire y del agua. El aire contenido en el techo y el agua por el aporte de la altura de llenado. Cogería aproximadamente entre 4 y 6 kilogramos por centímetro cuadrado de presión de salida del agua por los grifos hacia la gran galería. Presión que también tendría contra las losas del techo. También contra las demás paredes, pero al ser estas fijas no sufrían por esta circunstancia, o sufrían menos. Pruebas de lo anteriormente dicho. Las pruebas de que tenía presión el depósito o cámara del rey están en las losas de descarga. No necesitaría tantas como tiene si no tuviera presión el depósito. Con la fila superior hubiera valido, como en la cámara de la reina. Sin embargo, al contener presión, permitían que pandearan milimétricamente las piedras del techo, siendo esto imprescindible para evitar que esas losas irían aflojando poco a poco con cada golpe de presión, pues es posible que tuviera incluso más de 6 kilos por centímetro cuadrado en determinados momentos. Además, el movimiento milimétrico de las losas del techo haría de protección para las demás paredes, pues si hubiera un fallo siempre lo haría por el sitio más débil, en este caso por las losas del techo, recogiendo aquí todas las deformaciones del depósito y haciendo de salvaguarda. El punto de llenado del depósito está en el nivel de salida al exterior de la pirámide de dichos tubos o respiraderos, y la presión que cogería el depósito depende directamente de ese dato, de la altura en línea recta del agua hasta allí. Tener presente que tenían que llenar hasta un rebosadero que indicaba que el tanque estaba a tope de carga, y solo veo ese punto como tal. Por eso aquí se explica que llenaban hasta dicho sitio, teniendo el depósito totalmente cargado al empezar la tarea, pues es la forma más eficiente y más rápida para usar máquinas hidráulicas, teniéndolas preparadas y cargadas al inicio de la jornada todos los días. Y si algo demuestra este estudio, es que los ingenieros egipcios eran verdaderamente eficientes. La cámara de la reina está a 30 metros por debajo de esta, por consiguiente, soporta encima el doble de peso que la cámara del rey, y solo tiene las losas superiores de protección. Este dato a nadie le ha extrañado jamás. Teniendo medidas similares, estas cámaras no son para descargar el peso, puesto que la cámara de la reina tiene el doble de peso encima y no necesita esas cámaras de descarga. Tenían la presión del peso por arriba más la presión del agua del depósito por abajo, y estas cámaras estancas estaban para hacer de repuesto,
por si fallaban las losas inferiores por roturas o por fisuras, que hicieran que se escapara el aire a presión, perdiendo con ello toda su efectividad el depósito, de no ser por dichas cámaras. Si fallaba una, tenían la siguiente de más arriba para hacer lo mismo, presurizar el depósito. Solo valen para eso, no tienen ningún otro uso posible más que los descritos anteriormente, de salvaguarda del depósito y de repuesto por roturas de alguna de sus losas inferiores. Grifos o cancelas, sala de los rastrillos. Estas piedras de granito tenían regulación para, subiéndolas o bajándolas, hacer que el agua contenido en el depósito saliera con más o menos caudal y así regular la velocidad de los cangilones situados en la bajante, consiguiendo con ello más fuerza o más velocidad. Eran 3 piedras, porque si lo hacían solo con una piedra, esta sería de un tamaño muy grande y no podrían accionarla fácilmente, siendo más fácil moverlas de una en una, pues estaban totalmente juntas y se apoyaban una en otra. Entre las 3 hacían una, y es totalmente factible que pusieran las 3 porque es la mejor manera de hacer un cierre estanco. Y creo que las guías por donde bajaban dichas losetas están un poco desviadas, como se ve en el dibujo, para hacer un cierre perfecto, pues eran piezas de granito sin ningún tipo de junta entre ellas, y su propio peso es el que hacía de cierre, su peso contra la boca de salida. De esta anomalía no hay datos, falta hacer la comprobación con instrumental de precisión. Las únicas posibilidades de que esto no fuera así es porque este ángulo de inclinación lo tenía la boca de salida en vez de las guías, y esta ya no existe, o también porque dicha inclinación la tenía la primera piedra que hacía el cierre. Resumiendo, diría que si fuera una sola piedra, esta tendría que tener mínimo el peso de las 3 o más, superando ampliamente las 6 toneladas, y dudo que esa piedra sola consiguiera hacer un cierre estanco, además de que con 3 es más efectivo, apoyándose una en otra, y para ello tienen una protuberancia en las 3 cancelas con la cual se apoyaban entre sí. Pruebas. Las pruebas de que esto es verdad se encuentran en la sala de los rastrillos. Si estos eran para bloquear la entrada después de la ceremonia de entierro, no tendrían regulación ni un sistema para abrir y cerrar como éstas tenían, pues si solamente se van a cerrar una vez, no necesitaban esos mecanismos tan complicados. Y en segundo lugar, que si fueran losas para bloquear el paso de la gente, no podrían haber sido vulneradas tan fácilmente saltando por arriba como así se hizo cuando entraron en la sala del rey por primera vez. Por el desgaste de las sogas en estas piezas de granito, se puede entender que las han abierto y cerrado infinidad de veces, lo cual no cuadra con ninguna de las teorías convencionales, y sí con esta. Noria de Cangilones, la Gran Galería. La Gran Galería es una bajante de 50 metros de largo con una pendiente de 30 grados, que tiene un canal aproximadamente de 1 metro de ancho en el centro, por el que bajaría el agua al abrir las compuertas de la cámara del rey. Tenía instalado una noria con 2 ruedas, una arriba y otra abajo, unidas entre sí con una línea de calderetas o cangilones, los cuales, al llenarse de agua, hacían que el mecanismo girara. La inclinación de la Gran Galería sería la justa y estudiada por los ingenieros y arquitectos egipcios para que esta función fuera posible a la velocidad y fuerza requerida. La forma que tiene la Gran Galería, estrechándose según sube hasta el techo, solo puede tener una función estructural. Podían haber hecho las paredes lisas, pero así metían la máquina totalmente ajustada y acuñada contra el techo y contra el suelo, contra la pared frontal y la lateral. Las canaletas llenas de agua bajarían por la canal de 1 metro de ancho que hay en el suelo, y al dar la vuelta abajo en el tambor
se vaciarían solas, subiendo totalmente descargadas de agua. Para ello, tienen un vaciado en el suelo, como veremos más adelante, el cual solo puede estar hecho con este objetivo. No sirve para nada más. La forma de las cazoletas que recogían el agua que bajaba por la gran galería correspondía con la forma de esta. Bajaban llenas por el carril central, carril de 1 metro de ancho y longitudinal a toda ella, unidas entre sí por una cadena, cable o soga, haciendo girar la noria al bajar dichas cazoletas llenas de agua por la bajante de la gran galería. Esta tiene en su bajante una serie de agujeros rectangulares en el suelo, los cuales estaban destinados a sujetar las vigas de la noria y anclarla contra las paredes y el suelo, consiguiendo que este mecanismo estuviera totalmente anclado, pues esta noria será la grúa que levantará las piedras de la gran pirámide y necesitaba estar totalmente sujeta y estable, pues hacía grandes fuerzas, para lo cual estaba fuertemente sujeta contra las paredes y el suelo. El agua, como hemos dicho, salía de la cámara del rey, pasando por las guillotinas de salida y baja por la gran galería metida en los cangilones. Al llegar abajo y salir de ellos, este agua circulaba hasta lo que se llama la cámara de la reina, llegando por los conductos de conexión que hay entre ambas cámaras. Como se puede apreciar a ojo, estos alojamientos son para sujetar algo muy pesado y que hacía una gran fuerza. Por eso hay tantos y tan grandes. Gran galería. En esta bajante tan pronunciada ponían sus máquinas elevadoras a trabajar, como te vamos a mostrar a continuación. Carril central de 1 metro de ancho aproximadamente. Llenado automático de los cangilones, al bajar por el carril central, haciendo girar la noria. Forma real de la gran galería, necesaria para vaciar los cangilones antes de subir, y que solamente sirve para eso, y que es una de las pistas más importantes que llegó a descubrir a esta noria, junto con las marcas del agua en los depósitos y el túnel que va de la gran galería a las cámaras de descarga. Vigas y tirantes de sujeción, totalmente anclados a la galería. Esta máquina necesitaba estar bien sujeta, puesto que hacía grandes fuerzas. Por eso la galería tiene esa forma, para sujetar y estabilizar las vigas de la noria perfectamente, metiendo las vigas horizontales retacadas en los agujeros rectangulares del suelo. Vigas que componen la estructura de la noria. La máquina, con todas sus sujeciones, estaba metida en la galería como un pie en el zapato, totalmente ajustada. Grúa de elevación. Funcionamiento, elevación de la noria de cangilones. Transforma el movimiento circular en lineal, consiguiendo con ello elevar todas las piedras de la pirámide. Pasaje detrás de la piedra de la foto, por donde pasaban los tiros de sus sogas, tienen que haber dejado marcas enormes por firmándolo. Esta parte solo se puede visitar con permisos especiales. Como se ve, esta pieza es distinta a las de abajo. Por aquí salía el tiro de sus sogas y luego lo han tapado al acabar esta fase. Detrás hay un túnel, como se puede apreciar en la foto anterior, necesario para pasar sus sogas por ahí, como se ve aquí en este dibujo. Rayones, evidencias de sus máquinas. Estos rayones tan sutiles demuestran que los cangilones eran de madera y piel animal. Si fueran de chapa laminada o bronce, habrían dejado marcas más profundas. Rayones semicirculares que delatan la presencia de esa noria y que encajan a la perfección en ella. Están en el sitio exacto donde esa máquina hubiera dejado roces, como así lo hizo. Noria sin cangilones. Aunque yo creo que este modelo menos evolucionado
sería un modelo primitivo utilizado en máquinas anteriores. Tenía mucha más fuerza el modelo anterior con cangilones. Aprovecha mejor la energía del agua. La noria de cangilones era posiblemente una evolución de esta. O si no, quizás una evolución de esta. ¿No os suena ver algo parecido en la pirámide escalonada? Cámara de la reina, sifón de recogida y retorno de agua. Dicha cámara recogía el agua después de bajar de la gran galería. Aquí era bombeado hacia arriba por los conductos de aireación hacia la cámara del rey y así hacer ese ciclo eterno. Está claro que la bomba, o parte de ella, estaba anclada en la formación o vaciado que hay en forma de ménsula en la pared. Esta forma corresponde con la forma de la gran galería, y ya hemos visto que esa forma solamente es para contener fuerzas axiales y coaxiales. ¿Que cómo era la bomba de impulsión? Ahora te la voy a detallar. Ellos conocían los cilindros mecanizados, los cuales han llegado a nuestros días, y por añadidura sabían hacer la oquedad cilíndrica para sacar ese cilindro. Pero si los dos los haces de la misma medida y ajustas uno dentro de otro con unas tolerancias muy pequeñas, las necesarias para no quedarse agarrado ni estar demasiado suelto, este sería el principio de la bomba de pistón. Entonces, solo por las pruebas encontradas se puede deducir que ellos conocían este modelo de bomba de agua, puesto que se han encontrado la camisa y el cilindro. Si a esta bomba le añades una palanca y la sitúas en la ménsula o vaciado de la pared, entonces es totalmente viable la idea de que aquí había una bomba de elevación, como ya hemos explicado, mínimo de pistones, aunque su tecnología daría para modelos superiores. Si ese no era el modelo de bomba de agua, quizás pudiera ser este, parecido a los modelos de sarcófagos encontrados, por ejemplo en la cámara del rey, del cual luego explicaremos qué hace allí. Solo se necesitaba hacer estas piezas de granito, diorita o basalto, y por supuesto que las hacían, materiales estos extremadamente duros y totalmente capaces de este fin. Por supuesto que habría que utilizar las tolerancias requeridas para tales piezas. Estas formas, al ponerlas en movimiento, son capaces de desplazar agua, poniéndoles una toma y una salida. Si atendemos a mi olfato de sabueso incansable, diría que la bomba que estaba en esa ménsula de la pared tenía que ser una bomba de ariete más una bomba de pistones, pues disponían de un respiradero de la cámara de la reina con la inclinación ideal de 45 grados para generar un ariete hidráulico y traer agua con presión desde arriba, generando el movimiento lineal de la válvula de ariete, aprovechando este para mover la bomba de pistones y con esta última subir el agua que viene de la gran galería hacia la cámara del rey por el otro conducto respiradero de la cámara, pues al tener dos respiraderos podían utilizar uno para cada cosa. Así podían mover con una bomba a la otra sin necesitar personal para hacer esa función. Pues yo veo esa bomba trabajando sola y sin gente, ya que estaba en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, totalmente lleno de agua, humedades, vapor, calor, ruidos, etc. Y las formas de dicho mensurado corresponden a las necesidades que tenía esta bomba de refuerzo, retacándola con maderos apretados contra dichas paredes, pues no tenían todavía materiales que aguantaran esas presiones de trabajo y que fueran desmontables, lo cual solucionaban al meter las diferentes partes del cuerpo de la bomba y su vaso de expansión en dicha estructura. Aquí en la imagen se puede ver ese movimiento lineal de subida y bajada de la válvula de ariete, el cual es necesario para mover esta bomba de pistón. Entonces, ese mensulado o hueco en la pared ejercía de chasis de la bomba. No se puede asegurar qué modelo de bomba había, pero sí se puede asegurar que aquí había una bomba, sin lugar a dudas,
pues era necesario para el funcionamiento de toda la máquina que aquí hubiera una bomba de impulsión mandando dicho agua de retorno a la cámara del rey. De todos modos, no sería nada difícil diseñar la bomba que iba en ese mensurado de la pared. Su forma se puede intuir por el hueco en dicha pared, y la tecnología para presurizar un depósito ya hemos visto que la controlaban, además de tener las tomas o respiraderos a 45 grados. Con estos datos es suficiente. No obstante, este modelo de bomba, que consiste en la mezcla de una de ariete más una de pistón, no existe en nuestros días, resultando interesante su estudio y su aplicación, pues mientras la de ariete genera un movimiento lineal automático, la de pistón necesita ese movimiento lineal para funcionar. Por eso están las bajantes a 45 grados, para conseguir ese ariete necesario del que parte todo el movimiento de las bombas. En esta fotografía se puede apreciar cómo quedan restos de brea o pez negra en las paredes y en el techo. Lo demás se ha desprendido con el paso de casi 5 milenios. Esto era utilizado para impermeabilizar el depósito, pues este es de piedras calcáreas y porosas, no como la cámara del rey, que no necesitaba esos tratamientos por estar construido con piedras graníticas, sin poros en su estructura. Pruebas de la cámara de la reina. Que la cámara de la reina era una cámara de recogida de agua y que tenía bombas de impulsión, lo demuestra sin ningún lugar a dudas ese mensurado que hay en la pared y que solo puede estar hecho para sujeciones totalmente ancladas, no para ninguna figura ni santo, como dicen los egiptólogos. Además, a la entrada de la cámara hay 2 escalones de bajada, que son la prueba definitiva, pues no eran necesarios, de que con ellos siempre se crea una cámara de agua hasta la altura mínima de dichos escalones, consiguiendo con esta cuenca que las bombas nunca se desceben, pues esa oquedad que dejan los escalones es indicativa solo de ello. De más de 0,8 metros si sumamos la caída de la galería de entrada, y quedando esta cota marcada en las paredes, como se puede ver en esta fotografía. Estos escalones solo pueden estar hechos con este fin, pues no hay ningún otro motivo para tener que hacer 2 escalones a la entrada de dicha cámara. Y en tercer lugar, la última prueba de que esta teoría es correcta está en la galería de entrada, que va desde la Gran Galería a la Cámara de la Reina. Esta viene con una caída de un 2%, un único requisito necesario para efectuar tal caída de agua por gravedad, puesto que si la galería viene recta o con pendiente negativa, nunca podría circular el agua entre dichas cámaras. Date cuenta que la pirámide es una estructura que se ha creado solamente para este fin, y entonces todas las paredes, todas las galerías y todos los escalones están hechos solo con un solo propósito. Aquí no se han utilizado instalaciones ni edificaciones antiguas que nos podrían inducir en errores arquitectónicos. Aquí todo lo que se ha hecho tiene un fin, y no hay ni una sola piedra de esta pirámide que se haya puesto a la torera. Hasta la última piedra tiene un sentido estructural. Y hasta la última piedra de esta pirámide habla. Aquí no hay nada aleatorio ni al azar. Esta pirámide y todas sus estructuras están creadas solo con este propósito por los mejores arquitectos e ingenieros de su época, que por otro lado, fíjate si eran buenos, que hemos tardado milenios en descifrarlo. Pozo de los Ladrones. Este túnel es la prueba de que existían máquinas con agua y con posibles derramas de la misma, pues solo puede estar hecho con este fin, para desalojar agua en caso de emergencia en grandes cantidades hacia la parte baja de la pirámide y no inundar así ninguna galería más, inutilizándola por una temporada. Cámara subterránea.
Esta cámara solo tiene la función de recoger el agua que viene por el Pozo de los Ladrones en caso de avería, además de recoger los derrames ocasionados por todas las instalaciones, pues habría muchas pérdidas de agua bajando todas hacia allí y sumiéndose en el terreno y desapareciendo. Por aquí también vendría el agua, que no podrían bombear las bombas de la Cámara de la Reina, pues no tenían capacidad para mandar todo el agua que venía por la Gran Galería, bombeando solo una parte de ella, pues no tenían tecnología para hacerlo con el resto. Por eso tenían que recargar el tanque principal constantemente por fuera de la estructura de la pirámide, con un agua que iban perdiendo constantemente en el proceso, además del que perdían por desajustes y averías. Dichas pérdidas eran provocadas también por sobrepresiones, roturas o por mal funcionamiento de la máquina, canalizando todo este agua hacia allá abajo, consiguiendo con ello quitarse un gran problema de inundaciones de encima. Esta cámara solamente puede tener ese uso. No hay ninguna otra explicación para dicha cueva, la cual lleva muchísimo trabajo hacerla para nada, pues para nada no se construye esta cámara y tanto sus paredes como sus techos indican que esta cavidad ha estado llena de agua en determinados momentos, circunstancia que prueba y valida esta teoría. Pistas principales que nos han llevado a descubrir esta máquina. 1. Rayones y desgastes que hay en la bajante central de la Gran Galería, entre 10 y 60 centímetros a la altura del suelo. Son piedras y se necesita mucho roce para hacerlo y muy continuado. Solo posible hacerlo por las cazoletas que bajan por ahí llenas de agua. Estos roces delatan la presencia de una máquina. Sin ella sería imposible producir todo este daño en la galería, al ser estos longitudinales y paralelos a ella, incluso de varios metros, solo pudiendo ser hechos por la noria con cangilones, nunca por el modelo anteriormente expuesto sin ellos. 2. La forma escalonada que tiene la Gran Galería solo tiene la finalidad de ser el chasis de una máquina. No hay ninguna otra finalidad posible de las formas que tiene dicha galería, estrechándose las paredes a medida que suben, midiendo 50 metros por 2 metros en la parte baja y 49 metros por 1 metro en el techo, disminuyendo así las paredes en forma de cuña. Esta disposición solo es posible para albergar una máquina. No tendría ningún otro sentido hacer con esta forma la galería si en ella no hubiera dicha máquina. 3. A la salida de la Cámara del Rey hay una roca de granito con unos rebajes hechos con el único objetivo de direccionar el chorro del agua hacia la máquina de la Gran Galería y así se pueda aprovechar mejor toda esa energía que baja al agua al no tener una chapaleta para hacer esa función de desviarla, la cual restaría fuerza al agua. Jean-Pierre Houdin observó esta roca y vio sus desgastes y sacó en conclusión que por la Gran Galería bajaban o subían vagonetas, y aquí en un próximo documental analizaremos esa piedra a fondo, dando nuestra visión desde el punto de vista de la ingeniería inversa. Dicha piedra hoy día se encuentra tapada, pues al arreglarla quitaron las marcas, no pudiéndose observar nada en nuestros días, pero tenemos fotografías de hace 100 años que verifican la forma que tenía la piedra. 4. La Gran Galería, que va directa y vertical desde la salida de la Gran Galería al sótano o cámara subterránea, explicado anteriormente, y que solo puede tener esta función, la de ser una galería de emergencia en caso de averías de la máquina. 5. La cámara subterránea, que no tiene más función que recoger el agua que baja por el túnel de los ladrones, haciendo de depósito. 6. En la bajante de la Gran Galería se encuentran muchas piedras rotas, alturas hasta el techo en ambas paredes longitudinales, indicativo de que algo ha caído del techo. Si por el techo de la Gran Galería no volvían los cangilones vacíos, ¿quién ha podido hacer esas roturas en las piedras?
si no son los cangilones al caer por una avería? Esto solo puede ser producido por caídas de objetos desde el techo de la Gran Galería. No hay otra posibilidad de hacerlo. 7. La propia bajante de la Gran Galería, con un canal central de 1 metro de ancho y una caída de 30 grados. No puede tener otra función posible. Solo puede ser una bajante de agua para sus máquinas elevadoras. 8. Los grifos de salida de la Cámara del Rey, como antes hemos explicado. 9. Las losas del techo y las cámaras de descarga de la Cámara del Rey, necesarios para trabajos con altas presiones. Antes explicado también. 10. Las marcas de agua en las paredes del tanque del Rey. 11. Su estanquidad, solo posible para este uso y construida en granito. 12. La Cámara de la Reina, con sus escalones y la bajante de entrada al 2%, como hemos visto, y necesario para la funcionabilidad de sus máquinas. 13. Las bajantes de agua que tiene el depósito principal o Cámara del Rey. Antes visto también, y solo necesario para el funcionamiento de la máquina, haciendo posible meter presión en dicho tanque o Cámara del Rey. 14. Dichas bajantes de agua, las cuales tienen 45 grados, siendo los grados ideales para la función del ariete hidráulico. 15. La situación de las galerías, que al estar todas con caída y seguidas todas en línea, hacían un circuito de agua, lo cual aprovechaban para montar sus máquinas. Y encima no hay uno, hay dos y de idénticas características, uno abajo y otro en el medio. 16. Los agujeros en el suelo de la Gran Galería, que solo pueden tener la función de sujetar y agarrar algo grande y pesado. 17. La altura de la Gran Galería, solo necesaria para alojar una noria gigante. 18. El agujero en la pared de la Cámara de la Reina, solo posible para alojar las bombas de agua. 19. La bomba de agua de la Cámara del Rey, pues eso no es un sarcófago, y lo explicaremos en la segunda parte de este documental. 20. Las camisas y pistones encontrados, pues formaban parte de una bomba de agua necesarias en la pirámide. 21. El mecanismo de elevación de las cancelas, con cuerdas y poleas, pues no puede ser más que un mecanismo tecnológico. 22. La Cámara de la Reina, untadas sus paredes de brea para impermeabilizarla, necesario esto por ser un depósito de agua. 23. Las marcas de giro de esa noria. 24. El pasaje que une la Gran Galería con las cámaras de descarga, necesario este para la salida del tiro de sus sogas de elevación. 25. El hueco de la Gran Galería, necesario para vaciar el agua de los cangilones y que está a la entrada de la Cámara de la Reina. 26. Las cancelas a la salida de la Cámara de la Reina, necesarias para regular la salida del agua en el circuito de abajo o primera fase de construcción. 27. Las paredes llenas de salitre en la Cámara de la Reina y en la Gran Galería, limpiadas por Hogarth Weiss en el siglo XIX, y las cuales indican el uso del agua en el interior de la pirámide. 28. Las marcas de los niveles de agua en las paredes de la Cámara de la Reina. 29. Las pruebas aportadas en las pirámides de Micerinos y Kefren, pues se han construido con la misma técnica. No son ni una ni dos, son 29 las pruebas que verifican la validez de esta teoría, no habiendo ninguna otra teoría posible para explicar todas estas anomalías juntas que tiene la Gran Pirámide. Conclusión. La pirámide de Keops era una gran máquina, la máquina hidromecánica más grande del planeta, durante más de 4 milenios, necesaria para construirse a sí misma,
Jamás la pirámide de Keops fue un edificio funerario, ni del faraón ni de nadie. Al faraón se le enterraba en un sitio sagrado, nunca en una cisterna de recogida de agua, que es la cámara del rey, ni en una máquina, para los que creen que Keops está en alguna otra cámara sin descubrir aún, dentro de la pirámide. Esto es demostrativo de que no es la tumba de Keops y que William Vise falsificó su sello en las cámaras de descarga. Era un edificio simplemente para demostrar al mundo contemporáneo su poder y su tecnología. Era una edificación impresionante y para impresionar al mundo, y esto demuestra que la meseta de Giza era un lugar cosmopolitano, con afluencia de diferentes culturas. Desde Heródoto hasta Groucho Marx. Esta teoría ya no puede aportar más pruebas. Ha aportado toda la pirámide entera, con sus galerías y recovecos. No sobra ni falta nada. Absolutamente todo está encajado en ella y no hay ninguna otra la cual explique toda la pirámide palmo a palmo como esta, la cual no deja ni un solo hueco ni un escalón sin tocar. Todo tiene explicación, no quedando ni una sola piedra sin analizar, incluso explicando el uso del granito y la piedra calcárea, utilizados en diferentes partes de la pirámide, y también el por qué las paredes están en bruto o totalmente elaboradas en sus pasadizos internos. Ninguna otra teoría tiene tantas pruebas de lo que dice, y esta tiene 2 millones de pruebas, una por cada piedra que componen la pirámide, en las que todo encaja perfectamente y todo explicado en ella, desde el principio hasta el final, pues utilizaron el mismo tipo de tecnología hidráulica desde los cimientos hasta las piedras de recubrimiento. ¿O es que acaso os convence más la teoría de la levitación de las piedras? Cosa imposible por no ser estas imantables. ¿La de los 2 millones de moldes, entonces? Pues todas las piedras son distintas. ¿La del entierro del faraón, cuando jamás se ha encontrado ningún faraón en ninguna pirámide? ¿O quizás la idiotez de que no conocían la rueda? Totalmente absurdo. O incluso en las ramplas de 1 kilómetro, tanto externas como internas, con más trabajo incluso que la propia pirámide. Y falta la de los extraterrestres. ¿A eso creéis que han venido? 20, 30, 50 años luz de viaje para hacer castillitos de arena. Pues esos serían para ellos las pirámides. No hay pruebas de ninguna de las teorías anteriores. Sin embargo, esta teoría aquí expuesta está probada de principio a fin. Ya lo decía Heródoto en la antigüedad. Las pirámides están hechas con máquinas y con palancas. ¿Y 2500 años después la gente no lo entiende? ¿Qué se necesitan otros 2500 años? Solo hay que quitarse la venda de los ojos y dejar los prejuicios a un lado, puesto que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Para el que no crea el uso de tecnología en el antiguo Egipto, como dato diré que hacían operaciones de tumores cerebrales con un gran éxito, cosa totalmente probada y no hecha por nosotros hasta la era moderna. Y como decía Groucho Marx, ¿a quién vas a creer? ¿A lo que ven tus propios ojos o a lo que yo te cuento? Y si las dos cosas indican lo mismo como en esta teoría. Prueba confirmatoria de toda la teoría. Pruebas no invasivas validatorias de esta teoría. Esta teoría se basa principalmente en las losetas o rastrillos de salida de la cámara del rey, los cuales solo pueden tener una explicación: que la cámara del rey estuviese llena de agua y, como hemos explicado anteriormente, presurizada, lo cual significa que esta cámara o depósito tiene que ser totalmente estanco, con lo cual es muy fácil verificar toda la teoría. Si se bloquea la puerta de salida y las entradas de agua y se mete aire a presión en la cámara del rey,
Este tendría que mantenerse y no escaparse. La cámara del rey tiene 6 paredes que la conforman, un total de 380 metros cuadrados de pared de piedras de granito conformadas en bloque, con infinidad de juntas. Sería imposible que esta cámara presurizara si no está hecha con este fin, aunque es posible que con el paso de los años y los terremotos, esta estanqueidad ya no exista en alguna de las 6 paredes. Creo que hay losetas en el techo con fisuras que permitirían la fuga de ese aire. No obstante, estas roturas se han producido a lo largo del tiempo, estando totalmente bien cuando esas instalaciones estaban funcionando y funcionaron el tiempo necesario para la construcción de la pirámide. No obstante, se puede comprobar la estanquidad en las demás paredes con unas ventosas especiales. Si estas paredes estuvieran totalmente estancas, y siendo este el requisito más importante para hacer un depósito, estaría totalmente demostrada esta teoría. Si estoy en lo cierto de la estanqueidad de las paredes, de lo cual yo no tengo ninguna duda, sería totalmente inviable hacerlo así sin ningún tipo de fuga de aire ni agua, si no fuera solamente con este fin. Por eso lo hicieron con piedras de granito, solamente para conseguir este objetivo, pues con las piedras calcáreas, que son las que han empleado en el resto de la pirámide, no se conseguiría esta proeza de la ingeniería, pues son porosas. Al contrario que las de granito, que no dejan pasar el aire a través de ellas, pues son compactas. Necesario esto para poder meter agua con presión en dicho tanque. Esta, y solo esta, es la prueba totalmente validatoria de toda esta teoría, la cual se desmontaría sola si este depósito al que me refiero estuviera lleno de derramas, que por otro lado solo podría ser así si no estuviera hecho para contener agua y menos a presión. Esa prueba sería el verdadero sello del faraón, no el que hay en las losas de descarga. Está totalmente claro que todas estas instalaciones no pueden ser fruto de la casualidad, sino de una evolución constante en la que el pueblo egipcio estaba implicado. Esto no es el principio de la tecnología, sino que es el fruto de todos los conocimientos que tenían entonces. Su nivel tecnológico rivalizaba con el nuestro de hace entre 100 y 150 años, máximo 200 en muchos campos. Como se puede ver, una civilización apasionante, con una tecnología con muy altos estándares y una sociedad que no tenía prejuicios. Todo esto les llevó a poder construir cosas tan impresionantes como las pirámides y tantas otras cosas que no han llegado hasta nuestros días. Esto demuestra que eran un pueblo avanzado, que no estaba en la edad de piedra, cobre ni bronce como nos han hecho creer, y que fueron evolucionando constantemente, pues solo de esa manera se pudo llegar a construir esta gran pirámide. Por imitación, creo que todas las demás pirámides tengan las mismas estructuras y construidas de la misma manera, siendo las más antiguas menos evolucionadas y sufriendo esa evolución a medida que pasaba el tiempo. Nuestra civilización principalmente se basa en eso, en la evolución, en la prueba y el error, en el ir superándonos cada vez más en todos los campos. Somos imagen y semejanza del pueblo egipcio, el cual tuvo el principio de su final cuando Roma tomó su poder, acabando principalmente su religión con todos los vestigios y avances de Egipto, pues siempre se consideró a los inventos de los pueblos anexionados como inventos del diablo. Ha sido solamente la religión la que acabó con todas estas pruebas y todos estos vestigios de tecnología. Nunca jamás la religión quiso tener gente culta. Todos los filósofos en la antigüedad han sufrido el azote de la Iglesia, y siendo esta y solo esta la culpable de toda esta decadencia, la decadencia del pueblo egipcio, esta religión a la que yo hago mención es la propia religión cristiana, una religión que siempre persiguió la cultura y la cual adoptó el pueblo romano
en el siglo IV después de Cristo, pues anteriormente era politeísta. Estas dos religiones fueron las encargadas de esta destrucción. Lo que empezó una, lo acabó la otra. Este documental consta de dos partes. En la segunda parte veremos el circuito de agua bajo, necesario para la construcción de la pirámide en los primeros 50 metros, el cual se ve aquí representado. Esto es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong. Este ha sido uno de los viajes más largos del ser humano, desde Imhotep hasta ti.